Hola, estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Jesucristo Televisión. Hoy vamos a hablar de Gary Cooper, el guapísimo actor de principios del siglo XX que enamoraba a todas las actrices, pero tuvo una mujer que fue su puntal en la vida y siempre volvió a ella. 2 años antes de morir se convirtió y fue una muerte totalmente en paz, recibiendo los sacramentos y con una conversión tremenda. Hay una gran conexión además con el Papa Pío XII y con la Virgen de Fátima. Es muy interesante su conversión. No os perdáis esta interesantísima historia. ¡Comenzamos! Hola amigos, ya estamos de vuelta. Gary Cooper tuvo una gran cantidad de amantes, era un hombre muy guapo y muy conocido y famoso, con lo cual las mujeres pues le rodeaban y siempre, por suerte, acabó volviendo con su esposa, que era una ferviente católica, y en el año 1959 se hizo oficialmente católico, ya con 58 años, 2 antes de morir. Y además esto le ayudó enormemente en su enfermedad. Además tiene una conexión curiosa con la Virgen y con Pío XII, y es que el día que murió Gary Cooper era un 13 de mayo de 1961, aniversario de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Es curioso que el día de esa primera aparición en Fátima, el 13 de mayo de 1917 exactamente, fue consagrado arzobispo el futuro Pío XII. Además, Pío XII murió en el año 1958 y su cuerpo fue depositado en la cripta vaticana justo en la fiesta de la Virgen de Fátima. Todo unas curiosas coincidencias. En el año 1953, 6 años antes de hacerse católico, cuando el actor y su esposa acudieron a Roma a un encuentro con Pío XII, Cooper contaba a su hija una anécdota curiosa y graciosa, porque se le habían caído una serie de estampas y rosarios y estaba por el suelo y quería presentarlas al Papa. Estaba agachado y tirado por el suelo, como hemos dicho, recogiéndolos, cuando de repente unos zapatos rojos y una vestidura blanca se plantaron ante él. Ahí comenzó su amistad con Pío XII. Además, la religión entró en la vida de Gary Cooper un año después de Adiós a las armas, y fue una película que le marcó religiosamente muy fuerte. Fue cuando conoció a su mujer, Verónica Rocky, y se casó con ella. La llamaban Rocky, era una mujer de sociedad, sobrina de un director artístico de la MGM y además 12 años más joven que él, y una ferviente católica. Tuvieron una hija que fue fundamental en su conversión, a la que llamaron María, y llegó a ser una fuente de perdón, bendición y conversión para mucha gente. Él solo acompañaba a su mujer y a su hija a misa en Navidad o en Pascua, aunque a partir del año 1955 ya empezó a frecuentar más la iglesia, aunque no se hizo definitivamente católico hasta el año 1959. Como hemos dicho al principio, pues al ser un hombre tan famoso y tan guapo, pues había tenido muchas amantes y había engañado muchas veces a su esposa, pero su esposa pues siempre lo había perdonado y estuvo con él hasta el final de sus días. Además hubo un momento especialmente muy duro con una actriz en la que empezó una relación ya más seria, actriz Patricia Neal, pero pues él siguió con su mujer siempre quiso apoyarlo y lo perdonó con todo el dolor de su corazón. Fue por esa época cuando su joven hija, María, escupió a Patricia, que era la rival de su madre. Ya veremos que más adelante la ayudó en su conversión. Y además la veía pues entonces el origen de su desgracia. Años después, como estábamos diciendo, Patricia Neal estuvo muy herida por enfermedades y muertes de seres queridos y ya era mayor, y recibió una nota, además de visitas de María, la hija de Gary, que sinceramente deseaba ayudarla y expresarle su amistad y compartir la fe. María además acompañó a Patricia al convento de la Madre Dolores Hart, que además había sido una actriz y compañera de cartel de nada menos que Elvis Presley, donde su antigua enemiga pues fue conociendo en este convento la paz, la fe, y además se hizo católica antes de morir. O sea, la hija de Gary Cooper fue un instrumento de Dios fuerte en Hollywood. Además, María siempre era una persona de fe decidida. Había hablado muchas veces de los sentimientos religiosos que veía crecer en su padre con los años y negó siempre que fuera su esposa a la que lo presionara de alguna manera, puesto que el actor era una persona poco influenciable, bastante suya. Llegó a la fe por sí mismo en su momento, por pedazos de su vida que quería reunir de una forma nueva, explicó María. Tenía una espiritualidad real.
Así que era realmente él el que estaba transformándose a través de, gente, influencias de gente también. A mediados de los años 50, este actor fue reflexionando y su hija cree que buscando probablemente más estabilidad con la que había encontrado en toda su vida, que había tenido muchos altibajos. Le gustaba además mucho un sacerdote, un párroco que predicaba con mucha cultura y tenía gran sentido del humor, llamado el padre Harold Ford, y su mujer lo invitó a casa para que hablaran de temas espirituales, y el sacerdote, que era muy inteligente, dedicó sus primeras sesiones a pasarlo muy bien, haciéndose amigo de Gary, hablando con el actor de sus intereses compartidos como las armas, la caza, la pesca, y luego ya más adelante empezaron las charlas espirituales. Además le dio a leer La montaña de los 7 círculos, que era una autobiografía del monje Thomas Merton, en el que narra su conversión, y aquello fue ya el empujón definitivo, y ya se hizo católico el 9 de abril del año 1959. En The Hollywood Greats de Barry Norman se recogen unas declaraciones de Gary Cooper sobre su conversión, y decía: este pasado verano empecé a prestar más atención a algo que llevaba tiempo pensando. Viejo, me dije, debes algo a alguien por tu buena fortuna. Nunca seré nada parecido a un santo. Por mi parte, solo puedo decir que intento ser un poco mejor. Quizá lo consiga. Eran sus palabras. En abril del año 61 se supo de su cáncer. Entre los mensajes deseándole su pronta recuperación estaban mensajes de gente de todo el mundo, porque era mundialmente conocido. Los que iban a su casa veían que la familia afrontaba la enfermedad con una serenidad y luminosidad increíbles, apoyados en la oración. Rocky, su esposa, dijo a Hedda Cooper que lo que más le ayudó fue su religión. Nunca preguntaba ¿por qué yo? ¿Por qué me toca a mí morir? Y nunca se quejaba, se enriquecía espiritualmente con los sacramentos, recibiendo los sacramentos, y con libros como Peace of Soul del obispo Fulton Sheen, que tuvo una gran influencia espiritual en él. Fulton Sheen, con un proceso de beatificación hoy muy avanzado, era, como ya todos sabemos, un entusiasta difusor del mensaje de la Virgen de Fátima. En su lecho de muerte, Gary Cooper, a punto de afrontar su última aventura, la más importante de todas, dijo: lo que va a pasar es voluntad de Dios. No temo al futuro. Fueron sus últimas palabras. Es emocionante ver cómo el Señor va trabajando en cada persona, y quien se deja hacer, pues aunque sea en el último momento, los últimos años, pues se abren las puertas del cielo. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Si es así, os agradeceríamos le deis a me gusta, lo compartáis con vuestros familiares y amigos, os suscribáis al canal para que podamos seguir creciendo y evangelizando. Nos pongáis vuestros comentarios, con los que aprendemos muchísimo, y con todo esto nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós, amigos.